Cindy había sido la luna de colmillo de plata durante 2 años. 2 años de servicio silencioso. 2 años curando heridas que los guerreros del reino eran demasiado orgullosos para admitir que dolían. 2 años de estar junto a un hombre cuya presencia llenaba cada habitación como un trueno. Y de decirse a sí misma que la calidez en sus ojos cuando la miraba era real. 2 años amando al rey Alpha Jameson. Todo el reino había llamado a su vínculo un milagro. Lo susurraban como una oración. Una omega elegida para el alfa más poderoso que existía. El consejo se había quedado en un silencio atónito la noche en que el vínculo se reveló. Ese hilo invisible del destino, tensándose entre dos lobos que no tenían por qué pertenecerse. Las hijas de los nobles habían llorado. Los señores de las manadas habían cuestionado en voz alta el juicio de la luna. Cindy había ignorado cada palabra, porque Jameson la había elegido a ella. O eso creía. La mañana siempre comenzaba de la misma manera. En el Palacio del Alfa. Ella se levantaba antes que él. Eso era algo que la mayoría de la gente no sabía. Que detrás de los grandes muros de piedra de la fortaleza de Colmillo de Plata, detrás de las puertas cerradas y los guardias que permanecían en silencio como madera tallada, la luna del reino se despertaba antes del amanecer y se sentaba junto a la estrecha ventana con las rodillas pegadas al pecho, observando cómo el cielo oscuro se suavizaba. No por inquietud, sino por un ritual silencioso y privado que había mantenido desde la infancia. La creencia de que si observabas el momento en que la oscuridad daba paso a la luz, podías sentir la presencia de la luna persistiendo un poco más, como una mano que se retira lentamente, reacia a soltar. Era la forma de rezar de una omega. Jameson nunca lo entendió, pero tampoco se burló nunca. Una vez, en las primeras semanas después de que se formara su vínculo, ella se había despertado para encontrarlo sentado a su lado en la oscuridad, sin hablar, sin preguntar, simplemente allí, su hombro cálido contra el de ella, su cabello dorado suelto e indomable, su expresión despojada de la compostura de hierro que llevaba como armadura en cada sala del consejo y reunión pública. Solo un hombre sentado con una mujer en la oscuridad, mirando el cielo. Ella lo había amado terriblemente en ese momento, y todavía lo hacía. Antes de continuar, por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Y dime desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber dónde te encontró esta historia. Ahora, empecemos. Cindy se vistió lentamente esa mañana. Eligió el vestido azul oscuro que Jameson una vez dijo que igualaba el color del agua nocturna. Un raro cumplido de un hombre que hablaba más en silencios que en frases. Se trenzó el cabello oscuro ella misma, como siempre lo había hecho. Sus dedos se movían con la calma practicada de alguien que aprendió hace mucho tiempo. Que las pequeñas cosas seguras podían anclarte cuando las más grandes amenazaban con irse a la deriva. Los sanadores de la manada habían solicitado hierbas de corteza lunar para las salas de recuperación del ala este. 3 soldados habían regresado de la patrulla fronteriza con heridas infectadas con plata. Infecciones tercas y lentas, del tipo que requería manos firmes y una mezcla cuidadosa. Ella había preparado los bultos la noche anterior, envueltos en lino y atados con cordel. No era el trabajo de una luna, la mayoría diría. Cindy no estaba de acuerdo. Sanar era lo más poderoso que sabía hacer. No del tipo dramático del campo de batalla, no del tipo que celebraban las canciones de la manada, sino del tipo silencioso, habitación por habitación. El tipo que requería que te sentaras con el dolor de alguien el tiempo suficiente para entenderlo, antes de intentar arreglarlo. Su loba siempre había sido creada para exactamente eso. Levantó el bulto de la mesa, lo acomodó bajo su brazo y salió al pasillo. El palacio estaba vivo con una energía baja y apresurada esa mañana. Algo estaba sucediendo. Podía sentirlo de la misma manera que siempre sentía los cambios en la corriente emocional de la manada, como una presión detrás del esternón, como el aire que se espesa antes de una tormenta. Los sirvientes se movían más rápido de lo habitual. Los guardias cerca del pasillo este hablaban en murmullos que se detenían en el momento en que ella pasaba. Un paje del consejo casi chocó con ella al doblar una esquina y se disculpó sin hacer contacto visual. Ella lo notó, siempre lo notaba,
Jameson había estado distante durante casi 2 semanas. No cruel, nunca cruel, pero ausente de la manera en que un fuego se ausenta cuando arde bajo. Aún cálido si te acercabas lo suficiente, pero disminuido, cauteloso, como si estuviera midiendo el espacio entre ellos deliberadamente, asegurándose de no cerrarlo. Ella se había dicho a sí misma que era la presión del consejo. La manada de la Garra del Norte había estado inquieta. Las conversaciones de alianza se habían estancado 2 veces. Y Jameson llevaba el peso de la política de colmillo de plata como otros hombres llevaban viejas heridas. En silencio, sin quejarse, pero visible en la tensión de su mandíbula. Y en las horas que pasaba solo en la sala de guerra después de la medianoche, se había dicho a sí misma que pasaría. Se dirigió hacia el pasillo del consejo, el bulto de sanación cálido contra su brazo, sus pasos suaves sobre la piedra. Las puertas de la cámara estaban cerradas, pero no con pestillo. Oyó voces antes de quererlo, y luego oyó la suya. La voz de Jameson, baja, controlada, inconfundiblemente final, se deslizó por la rendija como una cuchilla encontrando su filo. No podemos seguir fingiendo que el vínculo es real. Cindy se detuvo. El bulto en sus brazos de repente no pesaba nada. Su corazón de repente pesaba todo. Se quedó de pie fuera de la puerta, en el pasillo iluminado por antorchas, perfectamente quieta. Mientras el mundo que había construido alrededor de 2 años de creencia silenciosa comenzaba a resquebrajarse. No ruidosamente, no dramáticamente, sino de la manera precisa e irreversible en que la piedra se agrieta cuando el frío finalmente llega a su centro. Y ella escuchó. Debería haberse ido. Ese fue el pensamiento que le vino más tarde, mucho más tarde, cuando la noche lo había tragado todo y ella estaba sentada sola en su habitación, tratando de recomponerse desde adentro hacia afuera. Debería haber oído esas primeras palabras, reconocer la puerta cerrada por lo que era y haberse ido. Pero sus pies no se movieron, y así escuchó. La voz del anciano del consejo fue la primera que reconoció. Lord Aldrich, antiguo, seco, deliberado. Un hombre que había servido a 3 reyes alfa y los había sobrevivido a todos por pura e implacable paciencia. Hablaba como se ve la piedra vieja, inamovible, indiferente a lo que creciera contra ella. La manada de la Garra del Norte no esperará más allá de la próxima luna llena, dijo Aldrich. Su alfa ha extendido esta cortesía por suficiente tiempo. Se debe dar una respuesta formal. Entiendo eso, la voz de Jameson, aún baja, aún controlada, pero llevando algo por debajo. No renuencia exactamente, más como un hombre que ya había tomado una decisión que no le gustaba del todo, y ahora simplemente esperaba que la conversación lo alcanzara. Entonces también entiendes que el acuerdo actual debe disolverse. Antes de que se pueda sellar cualquier alianza formal, una pausa. El sonido de algo, pergamino quizás, o una silla moviéndose. La manada de la princesa Mara exige un vínculo limpio, sin sombras, sin complicaciones legales. El trono no puede entrar en un nuevo acuerdo de apareamiento mientras el antiguo aún esté registrado. Silencio. Cindy apoyó ligeramente la espalda contra la pared junto a la puerta, su bulto de sanación olvidado en sus brazos, su respiración medida y cuidadosa y absolutamente silenciosa. El antiguo, como si su vínculo fuera una entrada administrativa en un libro de contabilidad, como si 2 años fueran simplemente una columna de cifras por corregir. Entonces Lord Aldrich habló de nuevo, y las palabras que salieron de su boca lo reorganizaron todo. El vínculo de ilusión funcionó más de lo esperado. Le daré crédito al artesano por eso. Pero incluso el trabajo de hechizos más fino tiene límites. Se fracturará por sí solo en meses de todos modos. Es mejor disolverlo limpiamente ahora, en nuestros términos, antes de que se vuelva visible para otros. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que Cindy había oído jamás. Vínculo de ilusión. Las 2 palabras aterrizaron en algún lugar debajo de sus costillas y no se movieron. Ilusión. Lo había sentido la mañana en que se formó. Esa certeza brillante y repentina,
como un hilo de luz tensado entre su pecho y el de Jameson. Había pensado que era lo más honesto que había experimentado en su cuerpo, más honesto que el hambre, más honesto que la respiración. Había construido su comprensión de sí misma en torno a ello. Ilusión. Una segunda voz entró en la conversación ahora, más joven, cortante, práctica. El consejero Devlin, pensó, el que manejaba las alianzas militares y hablaba de la gente como los soldados hablaban del terreno. Útil, obstáculo, desechable. La Omega fue una elección sensata en su momento, dijo Devlin. La manada estaba desestabilizada tras la muerte del difunto rey. Dos linajes rivales reclamando el trono. La moral en su punto más bajo en 40 años. Una luna Omega señalaba paz, suavidad. Le dijo a la manada que el nuevo rey no iba a gobernar solo a través del miedo. Funcionó. Aldrich estuvo de acuerdo. Colmillo de Plata se estabilizó. Las reclamaciones rivales se disolvieron. La gente aceptó al rey Jameson porque la aceptaron a ella primero. Porque la aceptaron a ella primero. Los dedos de Cindy se apretaron alrededor del bulto de lino. No con ira, todavía no. Algo más frío. El entumecimiento específico que llega cuando una verdad es demasiado grande para sentirla de una vez, y el cuerpo simplemente se queda en silencio. Esperando. Había sido una estrategia, no elegida, no amada por el destino. Un movimiento calculado en un tablero político, lo suficientemente cálido como para parecer humano, lo suficientemente impotente como para parecer seguro, lo suficientemente temporal como para ser reemplazado en el momento en que algo más útil apareciera. Un marcador de posición con un latido, Jameson. La voz de Lord Aldrich de nuevo, cuidadosa ahora, medida de una manera que sugería que estaba observando el rostro del joven rey. Has estado callado. Otro silencio, más largo esta time. Cuando Jameson finalmente habló, su voz había cambiado. No fría, algo peor, resignada. La voz de un hombre presionando algo que quería levantarse. Ella no se merece esto. Nadie respondió. Ha servido a esta manada con más cuidado genuino que la mitad de los nobles en esta sala. Nunca ha pedido poder o posición. Nunca ha... Se detuvo. El sonido de movimiento, botas sobre piedra. La inquietud de un hombre conteniéndose. No merece ser descartada como una herramienta que ha terminado su propósito. Cindy cerró los ojos. No, dijo Aldrich simplemente. No lo merece, pero el reino lo requiere. Lo terrible, lo que se quedaría con ella por más tiempo, fue lo que vino después. Jameson no dijo nada. Ni una palabra de rechazo, ni una sola sílaba de resistencia. Solo silencio. Y en ese silencio ella escuchó su respuesta más claramente que cualquier palabra que él pudiera haber dicho. Cindy retrocedió de la puerta. Un paso, luego otro. Lento y deliberado, de la manera en que te mueves alrededor de algo frágil que ya no tienes ninguna razón para proteger. Se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo. No corrió, no se llevó la mano a la boca, ni se apoyó en la pared, ni dejó que vinieran las lágrimas, y estaban allí. Podía sentirlas acumuladas y esperando como la presión de una tormenta. Pacientes y enormes. Pero algo más estaba allí también. Algo para lo que aún no tenía nombre. Comenzó en lo profundo de su pecho, justo debajo del lugar donde se asentaba el vínculo. Ese cálido hilo dorado en el que había confiado sin cuestionar durante 2 años. Podía sentirlo ahora de manera diferente. Sentir sus bordes, su forma construida. El zumbido débil y artificial de algo construido en lugar de nacido. Y debajo de él, debajo de la mentira, algo más zumbaba en respuesta. Algo más antiguo. Algo que aparentemente había estado allí todo el tiempo. Silencioso y esperando. Como un fuego que necesitaba el tipo correcto de oscuridad para finalmente mostrar su luz. Cindy caminó de regreso a sus aposentos, y por primera vez en 2 años, lo más aterrador en su pecho no era el vínculo. Era lo que fuera que se estaba despertando debajo de él. La puerta de su habitación se cerró detrás de ella con un sonido como una respiración contenida que se libera. Cindy dejó el bulto de sanación sobre la mesa cerca de la ventana. Lenta,
cuidadosamente, de la manera en que dejas algo pesado cuando tus brazos se han entumecido, y ya no estás del todo segura de que tus manos funcionen correctamente. Se quedó allí por un momento con la espalda a la habitación, sus dedos aún descansando sobre la envoltura de lino, y respiró. Adentro, afuera. El cielo más allá del cristal se había iluminado por completo ahora. La mañana había llegado sin su permiso, indiferente y completa, inundando la habitación con una pálida luz plateada que hacía que todo pareciera más frío de lo que era. Se apartó de la ventana y se sentó en el borde de la cama. Y entonces, por primera vez desde el pasillo, dirigió su atención hacia adentro. El vínculo todavía estaba allí. Por supuesto que lo estaba. Aún no sabía que ella sabía. Se asentaba en su pecho como siempre lo había hecho, cálido, insistente, débilmente luminoso a la manera de las cosas que llevan luz prestada. Un hilo de oro corriendo desde algún lugar detrás de su esternón hacia afuera, atado a un hombre a 2 pasillos de distancia que actualmente estaba de acuerdo en borrarla. Pero ahora que lo estaba mirando, realmente mirando, de la manera en que su sensibilidad emocional le permitía mirar cosas que la mayoría de los lobos simplemente sentían y aceptaban, era diferente. No sabía cómo nunca lo había notado antes. O quizás lo había notado y lo había llamado otra cosa. Lo llamó la extrañeza de los nuevos vínculos. Lo llamó la incomodidad de 2 personas aprendiendo los ritmos del otro. Lo llamó nervios o esperanza. O la particular vulnerabilidad de amar a alguien más poderoso que tú. No se sentía como la luz de la luna. Vínculos reales los había sentido en otros. Esa resonancia cálida y orgánica cuando las parejas apareadas estaban cerca. La forma en que el aire entre ellos parecía respirar de manera diferente. Los vínculos reales se sentían como algo que había crecido, arraigado, orgánico, como encontrar un árbol que había estado allí mucho antes de que llegaras. Esto se sentía ensamblado, preciso y deliberado, cada hilo colocado cuidadosamente junto al siguiente. Hermoso de la manera en que las cosas construidas eran hermosas, intencionalmente, artificialmente, sin la particularidad salvaje que las cosas vivas llevaban en su grano. El vínculo de ilusión funcionó más de lo esperado. Cindy presionó la palma de su mano contra su esternón y la mantuvo allí. Los recuerdos llegaron sin invitación. Jameson en el jardín de hierbas, 3 meses después de su vínculo, agachado a su lado mientras ella trataba una quemadura en su propio antebrazo por una vela volcada. Le había tomado la muñeca con una gentileza completamente en desacuerdo con su tamaño y su reputación. La giró cuidadosamente hacia la luz y no dijo nada, solo la sostuvo allí, examinando el daño con una expresión que nunca le había visto en ninguna reunión del consejo o ceremonia pública. Concentrado, casi dolido, como si su pequeña herida fuera una ofensa personal que pretendía corregir. «Deberías haber llamado a alguien», dijo él. «Yo soy alguien», respondió ella. Algo había cambiado en su rostro entonces. No una sonrisa, no exactamente, pero el precursor de una. El momento antes. Ella había pensado en esa mirada durante semanas después. Recordó la noche en que una tormenta de finales de verano había azotado Colmillo de Plata, con la particular violencia de las tormentas que llegan sin previo aviso. Siempre se había sentido inquieta por los truenos, no asustada, exactamente, simplemente crudamente despierta de una manera que no podía explicar. Cada nervio encendido e inquieto. Jameson la había encontrado sentada en el alféizar de la ventana a las 2 de la mañana, con la frente contra el cristal. No hizo preguntas, simplemente trajo la manta de la cama y la colocó sobre sus hombros, y se sentó en el suelo debajo de la ventana con la espalda contra la pared, un brazo descansando sobre su rodilla. Permanecieron así hasta que pasó la tormenta. Él nunca lo mencionó de nuevo. Ella tampoco. ¿Algo de eso fue real? La pregunta llegó en silencio y ocupó un espacio enorme. La examinó cuidadosamente, de la manera en que examinaba las cosas difíciles, no bruscamente, no tratando de forzar una respuesta, solo examinándola desde todos los lados, como un objeto que había encontrado y aún no entendía.
El vínculo había sido fabricado, eso era cierto, pero el hombre que se sentó debajo de la ventana durante una tormenta, ¿había el consejo construido eso también? ¿Lo habían hechizado para que tuviera paciencia, para que tuviera esa suavidad precisa y desprotegida que solo mostraba en privado? No lo sabía. Y no saberlo era su propio tipo particular de herida. Todavía estaba presionando la palma de su mano contra su pecho cuando lo sintió de nuevo. Esa otra cosa, la que había notado por primera vez en el pasillo, el zumbido debajo del zumbido, la presencia debajo de la calidez construida del vínculo de ilusión. Se concentró en ello cuidadosamente ahora, de la manera en que se concentraba en las corrientes emocionales de otros cuando intentaba entender algo complejo y medio oculto. Era antiguo. No antiguo como Aldrich era antiguo, o como las piedras del palacio eran antiguas. Antiguo como la luna era antigua. Pre-lenguaje, pre-reino. Algo que existía antes de que alguien hubiera pensado en nombrarlo. Vivía debajo del falso vínculo, como la roca madre debajo de aguas poco profundas. Y mientras se sentaba con ello, mientras dejaba de intentar entenderlo y simplemente se permitía sentirlo, algo se volvió muy claro. El vínculo de ilusión había sido construido con magia. Y cualquier cosa construida con magia tenía una estructura, una forma, costuras. Y Cindy, que había pasado 2 años aprendiendo a sentir la arquitectura emocional precisa de cada ser vivo a su alrededor, podía sentir exactamente dónde estaban esas costuras. Podía separarlas. Podía romperlo ella misma. La revelación no llegó con triunfo. Llegó con el peso silencioso e irreversible de algo que, una vez entendido, no podía dejar de sentirse. Cindy bajó la mano de su pecho y se sentó muy quieta a la luz de la mañana, pensando. No durmió esa noche, ni la siguiente. En cambio, Cindy se sentó con el vínculo, de la manera en que se sentaba con los pacientes difíciles, en silencio, sin agenda, observando antes de intentar cualquier cosa, dejando que la cosa se revelara en sus propios términos antes de decidir qué hacer con ella. Había aprendido eso de la vieja sanadora que la crió. Nunca cortes antes de entender lo que hay debajo, solía decir la mujer, sus manos moviéndose a través de manojos de hierbas secas con certeza practicada. Apresurar un diagnóstico es solo una forma más segura de estar equivocado. Así que Cindy esperó y observó, y sintió. En la tercera noche, intentó algo pequeño. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación después de que el palacio se calmara. Su espalda recta, ambas palmas abiertas sobre sus rodillas, la forma en que se posicionaba al leer corrientes emocionales en miembros heridos de la manada. Encontró el vínculo en su pecho, esa calidez familiar y construida, y en lugar de simplemente observarlo, presionó contra él, suavemente, de la manera en que presionas un dedo contra un moretón para mapear sus bordes. La magia respondió de inmediato. Parpadeó, realmente parpadeó, como una vela tocada por una corriente de aire. La calidez en su pecho tartamudeó por un momento antes de estabilizarse de nuevo. Cindy se echó hacia atrás, su corazón latiendo más rápido. Se sentó con eso por un largo momento. Luego lo intentó de nuevo. Esta vez no presionó contra el vínculo desde afuera. Se deslizó por debajo de él, a través del espacio entre la magia construida y lo que fuera esa cosa más antigua y profunda. Y simplemente existió allí por un momento en el espacio entre dos tipos de poder. Para lo que sucedió después, no estaba preparada. La luz de la luna que entraba por la ventana se movió. No la luz misma, no el ángulo, sino su calidad. La textura, el peso, cambiaron de una manera que sintió en su piel antes de verlo. Más cálida, más presente, como si la luna hubiera dirigido toda su atención hacia abajo y la hubiera encontrado específicamente. Un estrecho haz de algo antiguo y deliberado se derramaba a través del cristal y se posaba sobre sus palmas vueltas hacia arriba como una segunda piel. Cindy jadeó y rompió su concentración. La sensación desapareció instantáneamente. Se sentó en la oscuridad ordinaria de su habitación, respirando con dificultad, mirando sus manos.
Había crecido escuchando lo que eran las omegas. Todos lo habían hecho. Era simplemente uno de esos hechos que el reino llevaba sin examinar. De la misma manera que la gente lleva muebles viejos, asumiendo que siempre han estado allí y por lo tanto deben pertenecer. Las omegas eran gentiles. Las omegas eran sanadoras. Las omegas servían, soportaban, suavizaban los bordes más duros de la vida de la manada a través de la sintonía emocional y el sacrificio silencioso. Las omegas no eran poderosas, pero Cindy se sentó en la oscuridad, con la luz de la luna todavía hormigueando en las líneas de sus palmas, y pensó en algo en lo que nunca se le había animado a pensar. Sintonía emocional. La capacidad de sentir lo que otros sentían, dolor, miedo, engaño, amor, tan claramente como una sensación física. La capacidad de leer la arquitectura invisible del sentimiento en una habitación y entenderla antes de que nadie hablara una palabra. ¿Qué era eso sino una sensibilidad extraordinaria? Y la sensibilidad, estaba empezando a entender, era simplemente otra palabra para la receptividad. Siempre había recibido. Simplemente nunca había entendido de qué estaba recibiendo. Jameson apareció en la cena esa noche por primera vez en 4 días. Se sentó a la cabeza de la larga mesa como siempre lo hacía, compuesto y correcto. Su cabello dorado recogido, su expresión llevando esa cualidad particular de atención controlada que la mayoría de la gente confundía con frialdad. Respondió las preguntas del consejo, comió sin apetito, desempeñó el papel de rey con la precisión sin esfuerzo y agotadora de alguien que lo había estado haciendo desde que era demasiado joven para haberlo aceptado. Pero 3 veces durante la comida, Cindy sintió su mirada en el lado de su rostro. No levantó la vista, no lo necesitaba, podía sentir la textura de su mirada. No la evaluación fría que dirigía a los rivales políticos, no la cortesía distante que ofrecía a los visitantes de la manada. Algo más complicado. Algo que se movía de la manera en que se mueve la culpa cuando intenta parecer con postura. Después de la comida, en el pasillo, él ralentizó su paso cuando se cruzaron. Cindy, su nombre en su voz, cuidadoso, bajo. Mi señor. Ella siguió caminando. Lo oyó detenerse detrás de ella. Oyó la pausa que contenía todo lo que él no estaba diciendo. Luego el sonido de sus pasos reanudándose en la dirección opuesta. Había sentido en ese único momento cada cosa conflictiva que él llevaba. Lo había sentido tan claramente como el clima. No la ablandó. El anuncio del consejo llegó 2 mañanas después. Lord Aldrich, compuesto y sin prisas como siempre, informó a los nobles reunidos que la ceremonia de compromiso entre el rey Alpha Jameson y la princesa Mara de la manada de la Garra del Norte tendría lugar en 15 días. La sala recibió esto con una cuidadosa aprobación diplomática. Cindy se paró cerca de la parte trasera del salón con su túnica de sanadora y no dijo nada, no mostró nada. Dejó que su rostro hiciera lo que hacen los rostros cuando han sido practicados en la quietud. Pero en su pecho, debajo de la falsa calidez del vínculo de ilusión, esa cosa más antigua pulsó una vez, como un latido respondiendo a una pregunta. Caminó de regreso a su habitación, cerró la puerta y se paró en el centro de la habitación con la luz de la mañana cayendo sobre sus hombros. Había estado esperando. ¿Para qué? No estaba del todo segura, pero ya había terminado de esperar. No iba a pararse en ese salón y verse borrada. Si el vínculo iba a terminar, terminaría en sus términos, y lo que fuera que se estuviera despertando dentro de su pecho iba a ser suyo cuando lo hiciera. El salón real no había estado tan lleno en 2 años. Los señores de las manadas habían llegado de todos los rincones del territorio de Colmillo de Plata, algunos a caballo, otros como lobos, todos vestidos con los colores formales de sus linajes, llenando los asientos de la galería escalonada con una pompa lenta y deliberada que el consejo claramente había orquestado. Esto no era un simple anuncio, era una actuación, una declaración de poder vestida de ceremonia, diseñada para ser presenciada, recordada y contada. Cindy entendía eso ahora de una manera que no lo habría hecho hace 2 semanas. Todo aquí estaba diseñado. Cada símbolo, cada arreglo,
cada rostro cuidadosamente elegido en la primera fila. El Consejo había pasado 40 años construyendo la arquitectura de la percepción en este reino, y eran muy buenos en ello. Se vistió con cuidado esa mañana, no con los azules suaves y dóciles que solía preferir. Eligió el gris carbón oscuro, el que tenía el hilo plateado en el cuello que había usado exactamente una vez antes. La noche en que Jameson fue coronado formalmente, el que la hacía parecer menos una sanadora y más alguien que había decidido ocupar espacio. Se trenzó el cabello hacia atrás con fuerza. Se miró en el espejo por un largo momento. Luego caminó hacia el salón. La sala se silenció de la manera particular en que las salas se silencian cuando algo no dicho se mueve a través de ellas. Lo sintió en el momento en que entró. Esa corriente invisible de conciencia colectiva cambiando, ajustándose, recalculando. Los ojos se movieron hacia ella y luego se apartaron, de la manera en que los ojos se mueven de las cosas que incomodan a la gente. Varias esposas de nobles se inclinaron hacia sus maridos. Un señor de la manada cerca de la columna este murmuró algo detrás de su mano. Esperaban una historia específica hoy. Ya la habían escrito en sus cabezas. La luna omega desplazada, silenciosamente apartada, elegante en su disminución, cortésmente invisible. Cindy caminó hacia su posición junto a Jameson y se quedó allí. Él ya estaba al frente del salón, compuesto como una piedra en su atuendo formal negro. Su mandíbula apretada de esa manera que significaba que se mantenía unido por pura voluntad estructural. Cuando ella tomó su lugar a su izquierda, sintió que él se quedaba muy quieto. No la miró directamente, pero sintió, con absoluta claridad, el cambio en su paisaje emocional en el momento en que ella llegó. Esa culpa complicada que había sentido en el pasillo después de la cena, ahora era más fuerte, casi insoportable. La sensación de un hombre parado dentro de una decisión que ya había tomado mientras una parte más silenciosa de él continuaba protestando. Ella tampoco lo miró. Miró hacia adelante y esperó. Lord Aldrich subió a la plataforma de oradores con la confianza sin prisas de un hombre que nunca había sido interrumpido en su vida. El salón se sumió en un silencio formal. Señores y damas de colmillo de plata, comenzó, su voz llevando la resonancia practicada de décadas en las cámaras del Consejo. Nos reunimos hoy por orden del trono para ser testigos de un anuncio de gran importancia política para el futuro de nuestro reino. Hizo una pausa. Dejemos que el silencio haga su trabajo. El rey Alpha Jameson, en su sabiduría y deber para con la fuerza y estabilidad continuas de Colmillo de Plata, ha entrado en un acuerdo de alianza formal con la manada de la Garra del Norte. De acuerdo con este acuerdo, alto. La palabra salió de la boca de Cindy en voz baja, no gritada, no desesperada, de la manera en que detienes a alguien que camina hacia un precipicio. Calma, segura, sin admitir discusión. El salón no estalló. Se congeló. Todas las cabezas se giraron. El tipo de quietud colectiva que ocurre cuando algo tan fuera del orden esperado sucede que la sala necesita un momento completo para procesar si realmente ha sucedido. Aldrich se giró hacia ella lentamente, su expresión pasando por la incredulidad y llegando a algo cercano a la furia contenida bajo un control extremadamente estricto. Jameson también se giró. Por primera vez en días, la miró directamente, y en su rostro vio algo que no esperaba. No ira, no una orden fría, algo más cercano al pavor. El pavor específico de un hombre que ve algo que esperaba evitar caminar hacia él de todos modos. Él lo sabía. En ese momento, ella entendió que él había sabido que ella podría hacer algo así. Quizás había estado esperando silenciosa y culpablemente que lo hiciera. Cindy, su nombre de su boca, bajo, una advertencia, casi suplicante. Ella sostuvo su mirada firmemente. Dijiste que el vínculo no era real. El silencio se hizo añicos, no ruidosamente, en pedazos, en todas direcciones a la vez. Los susurros se encendieron por toda la galería como fuego prendiendo en hierba seca. El sonido creciendo de un murmullo a un rugido bajo y urgente en cuestión de segundos.
Los señores de las manadas se volvieron unos a otros. Los nobles se aferraron a los reposabrazos de sus asientos. Alguien cerca de la parte de atrás dijo que lo suficientemente alto como para que se oyera. El rostro del anciano del consejo se convirtió en piedra. La mandíbula de Jameson se tensó. Algo se movió en su expresión. Dolor, pensó ella, genuino y desprotegido. La única cosa honesta que le había mostrado en semanas. No debías oír eso, dijo en voz baja. La sala se esforzaba por oírlos, cada oído atento. Cindy lo miró por un momento largo y claro. Se permitió verlo por completo. Al rey de cabello dorado que se había sentado con ella en la oscuridad durante las tormentas, que había sostenido su muñeca quemada hacia la luz, que había elegido el poder sobre la verdad cuando llegó el momento y no dijo nada en su defensa. Ella sonrió, no con crueldad, con tristeza. La tristeza particular de cerrar una puerta, algo que una vez amaste mucho. Tienes razón, dijo ella. Luego levantó la mano y la presionó contra su corazón. Y como no es real, su voz era completamente firme. Lo romperé yo primero. Nadie se movió. El salón contuvo la respiración como el mundo contiene la respiración antes de un rayo. Ese instante eléctrico suspendido, donde todo está quieto y el aire mismo parece entender que algo irreversible está a punto de suceder. Cindy mantuvo la palma de su mano presionada contra su pecho. Encontró el vínculo como siempre lo encontraba ahora, inmediatamente. Precisamente de la manera en que encuentras un objeto familiar en la oscuridad. Esa calidez construida, esa arquitectura de sentimiento deliberadamente ensamblada. Costura por cuidadosa costura corriendo por su pecho como un hilo de oro prestado. Había pasado 3 noches aprendiendo su forma. Sabía exactamente dónde tirar. No lo forzó. Eso era lo que había entendido. Sentada en el suelo de la habitación en la oscuridad silenciosa. Que la fuerza era el instrumento equivocado por completo. El vínculo no había sido construido con violencia. Había sido construido con intención, con una cuidadosa construcción mágica, capa por capa deliberada. Y así lo deshizo de la misma manera, capa por capa, con absoluta y tranquila intención. Presionó su conciencia en la primera costura. Sintió que la magia se resistía brevemente, de la manera en que un nudo se resiste antes de reconocer que la tensión que lo sostenía se había ido, y luego simplemente se deshizo. Un solo hilo de la calidez construida se desenredó, disolviéndose de nuevo en la nada. Luego el siguiente, luego el siguiente. Tomó menos de 10 segundos. Desde afuera, sospechaba que no parecía nada en absoluto. Una mujer de pie quieta con la mano sobre el corazón mientras todo un salón de nobles la miraba con fascinación suspendida y horrorizada. Desde adentro, se sintió como soltar un peso que no sabía que estaba cargando hasta el momento en que sus manos estuvieron libres. El último hilo cedió, y entonces el mundo se vino abajo. El poder no se acumuló. Llegó, de una vez, de todas partes, desde el lugar profundo debajo de donde había estado el vínculo, esa presencia antigua con la que había estado sentada durante días, paciente y enorme y absolutamente sin límite. Se elevó a través de ella como la marea respondiendo a la luna, como algo que había estado esperando exactamente este momento y lo encontró. Finalmente, después de mucho tiempo, la luz de la luna explotó a través de ella. No metafóricamente, no solo una sensación, la luz era física y visible, y brotó de su piel como si se hubiera tragado la luna entera, y era simplemente demasiado grande para ser contenida, saliendo de sus palmas, inundando desde su pecho, fluyendo hacia arriba a través de las ventanas del techo abovedado y hacia abajo a través del suelo de piedra en ríos plateados que se movían como el agua pero quemaban como la luz de las estrellas. El hechizo de ilusión se hizo añicos por todo el salón como cristal golpeando mármol. Sintió cómo se rompía. Sintió cada fragmento de la construcción mágica del consejo disolverse simultáneamente. 40 años de cuidadoso trabajo de hechizos políticos colapsando en un solo instante de poder genuino, encontrando una imitación construida. Como una llama pintada encontrando una real.
La calidez construida se había ido. Lo que la reemplazó no era cálido, era vasto. Su loba se levantó sin ser llamada. Nunca se había transformado completamente en público. Las omegas rara vez lo hacían. Había pocas ocasiones y menos invitaciones. Su loba siempre había estado presente, pero silenciosa. Una presencia secundaria gentil, de bordes suaves y sin pretensiones. Lo que se levantó a través de ella ahora no era ni gentil ni sin pretensiones. Era blanco plateado, luminoso, enorme de una manera que no tenía nada que ver con el tamaño físico, y todo que ver con el tipo de presencia que hacía que el aire a su alrededor se sintiera delgado. Antiguo era la única palabra para ello. Pre-reino, pre-consejo, pre-todo lo que se había superpuesto sobre lo que esta tierra había sido una vez. La loba no gruñó, no amenazó, simplemente se quedó de pie, radiante y absoluta, y se dejó ver. El consejo se movió primero. Lord Aldrich retrocedió de la plataforma de oradores, no retirándose. Probablemente nunca admitiría haberse retirado, pero la distancia entre él y Cindy aumentó varios pies con una velocidad notable. El consejero Deverin derribó su silla hacia atrás. Dos miembros más jóvenes del consejo cerca de la pared lateral se aplastaron contra la piedra como hombres tratando de formar parte de la arquitectura. Imposible, dijo Aldrich. La palabra salió despojada de su autoridad habitual, reducida a algo casi privado. Un hombre hablando consigo mismo. Jameson no se había movido. Estaba exactamente donde había estado. Y la estaba mirando, no con la atención controlada y compuesta del rey alfa, no con culpa o cálculo o la gestión cuidadosa de la percepción pública. La estaba mirando de la manera en que la gente mira las cosas que reorganizan fundamentalmente su comprensión del mundo. Crudo, deshecho, incapaz de apartar la mirada. Las omegas no pueden, empezó él. Sí pueden. Su voz era completamente tranquila, llevando la forma en que las voces llevan cuando algo más grande que el hablante está detrás de ellas. Simplemente nunca miraste con suficiente atención. La luz de la luna todavía se movía a su alrededor, más lenta ahora, asentándose como algo que encuentra su nivel natural después de una larga perturbación. Sintió el cambio moverse por la habitación. Cada alfa presente, señores de manadas, nobles, soldados en sus puestos ceremoniales. Sintió que cada uno de ellos lo registraba en el mismo momento. Esa recalibración instintiva e involuntaria que ocurría en los lobos cuando el poder genuino se anunciaba. Todos se quedaron en silencio. No por cortesía, por algo más antiguo que la cortesía. Jameson la miró a través de la luz plateada y entendió con una certeza que se movió por su rostro como el clima, que la mujer que estaba frente a él ya no era la persona más vulnerable de la habitación, era la más poderosa. Colmillo de Plata no manejó la incertidumbre en silencio. Al anochecer, la historia ya se había fracturado en versiones contrapuestas. De la misma manera que las historias siempre se fracturan cuando superan a las personas que intentan controlarlas. En los cuarteles del este, los soldados hablaban del poder de la luna en los tonos bajos y cuidadosos reservados para las cosas que reorganizaban lo que una persona creía posible. En los barrios de mercaderes debajo de la muralla del palacio, la versión que circulaba era más ruidosa, más adornada, adquiriendo ya el drama particular que los rumores recogen como abrojos cuando viajan rápido. En las casas nobles, la conversación era más silenciosa y considerablemente más peligrosa. El consejo se reunió 3 veces antes de la medianoche. Cindy lo sabía, porque podía sentir la ansiedad moviéndose por el palacio como una corriente en el agua, la furia fría y contenida de Lord Aldrich, la inquietud calculadora de Deverin, los miembros más jóvenes del consejo irradiando algo más cercano al miedo genuino. Siempre había podido sentir el clima emocional del palacio. Ahora era simplemente más fuerte, como si los eventos de la mañana hubieran afinado su sensibilidad a una frecuencia más fina. Se sentó en su habitación y los dejó entrar en pánico. Las fracturas aparecieron al segundo día. El señor de la manada Edrin, del territorio de Espalda de Piedra, envió una comunicación formal al consejo exigiendo el exilio de Cindy.
El lenguaje era diplomático, pero la intención era tan sutil como una cuchilla sobre una mesa. Una Omega que manejaba un poder de luna de esa magnitud era una inestabilidad. Su carta, según se informa, argumentaba una amenaza a la jerarquía natural. El señor de la manada Kaelar, de la manada de Río Pantanoso, envió un tipo diferente de mensaje. Ninguna carta formal, solo su enviado personal, quien apareció en la puerta de la habitación de Cindy con una breve nota escrita a mano que decía simplemente: apoyamos a la elegida de la luna, pase lo que pase. Otros no dijeron nada públicamente y esperaron, lo cual era su propio tipo de declaración. La alianza de la Garra del Norte, como era de esperar, colapsó en cuestión de horas. Los representantes de la princesa Mara partieron antes del segundo amanecer. Su convoy se movió a través de las puertas del palacio con la eficiencia enérgica y ofendida de personas que habían decidido que la situación ya no valía su inversión. Cindy los observó desde su ventana sin satisfacción y sin pena. La cuidadosa arquitectura del Consejo, 40 años de construcción política, gestión de alianzas, vínculos controlados y estabilidad fabricada, se había desmoronado en una sola mañana. No porque Cindy hubiera tenido la intención de desmantelarla, sino porque las cosas reales, cuando finalmente se mueven, no piden permiso a las construidas. Jameson vino en la tercera noche. Lo oyó en el pasillo antes de que llamara, sus pasos inconfundibles. Ese peso y ritmo deliberado particular que había aprendido en 2 años de compartir un espacio adyacente. Estaba de pie junto a la ventana cuando llegó el golpe. Consideró no responder. Luego consideró que la evasión era una forma de miedo, y ya había terminado de tener miedo de las cosas en este palacio. Adelante, dijo ella. Parecía un hombre que no había dormido. La perfección arquitectónica compuesta, que mantenía en público, se había desgastado en los bordes. La mandíbula sin afeitar, las sombras bajo sus ojos más profundas de lo habitual. Su chaqueta formal reemplazada por la camisa oscura y sencilla que usaba cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Se quedó en la puerta por un momento, como si confirmara que ella era real y presente, y exactamente tan formidable como había estado en el salón. Luego entró y cerró la puerta. He estado tratando de encontrar las palabras correctas, dijo él. ¿Las has encontrado? Una larga pausa. No. Ella se giró desde la ventana para enfrentarlo por completo. Sintió, como siempre sentía con él ahora, la complejidad total de lo que él llevaba. Culpa superpuesta a un dolor genuino, superpuesta a algo crudo debajo de ambos. Arrepentimiento era una palabra demasiado pequeña para ello. Este era el sentimiento de un hombre enfrentando la brecha específica entre quien había creído ser y lo que sus elecciones habían revelado. Ella sentía algo de simpatía por eso. No lo suficiente como para protegerlo de ello. «Querías decirme que lo sientes», dijo ella. «Lo siento. Inmediato. Sin reservas. Cindy, lo que hizo el consejo, lo que permití que hicieran. No solo lo permitiste». Su voz era uniforme, no fría, no tenía interés en la crueldad. Nunca había tenido interés en la crueldad. Ni siquiera ahora, pero clara, precisa, cuidadosamente clara. Estuviste de acuerdo. En esa habitación, cuando Aldrich expuso el plan y Devlin explicó mi propósito y tú te sentaste con el peso del reino sobre tus hombros, dijiste que sí, no porque te obligaran, porque elegiste. Su mandíbula se tensó. No discutió. Elegiste el poder sobre la verdad, dijo ella. Y luego me viste entregar hierbas curativas y sentarme a tu lado en la cena y pararme en ese salón todos los días y no dijiste nada durante semanas. Lo sé. No te estoy pidiendo que lo defiendas. Te estoy diciendo lo que fue. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, el palacio continuaba con sus asuntos fracturados y ansiosos. Dentro de esta habitación, solo estaban ellos dos y la verdad, que era grande e incómoda y no se iba a ninguna parte. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz había bajado a algo privado, algo que ella sospechaba que muy pocas personas habían oído de él.
Te amaba, dijo. De lo que sea que estuviera hecho el vínculo, lo que sea que el consejo construyó e intentó, lo que sentí fue real. Necesito que lo sepas. Cindy lo miró por un largo momento. Te creo, dijo en voz baja. Sus hombros se relajaron, un poco demasiado pronto. Pero el amor no es solo lo que sientes, continuó. También es lo que haces, y lo que hiciste cuando te costó algo hacer lo correcto por mí. Se detuvo, sacudió la cabeza una vez, se dirigió al armario y lo abrió. Dentro, una mochila de viaje ya estaba preparada. Había comenzado a prepararla la mañana después del salón. Jameson la miró fijamente. Algo se movió en su rostro, el dolor específico de ver llegar una consecuencia que ninguna disculpa podía redirigir. ¿A dónde irás? Cindy levantó la mochila y se la acomodó sobre el hombro. A algún lugar donde pueda entender lo que soy, dijo, sin que este palacio lo decida por mí primero. Caminó hacia la puerta y luego se detuvo, con la mano en el marco. No miró hacia atrás, pero dejó que su voz llevara una última cosa, no ira, no amargura, algo casi gentil. Cuida de la manada, Jameson. Esa parte también fue siempre real. Luego salió y la habitación detrás de ella quedó muy, muy silenciosa. El camino para salir de Colmillo de Plata era más antiguo que el reino. Cindy lo sabía de la manera abstracta en que se conocen los hechos históricos. Aprendidos una vez, archivados, raramente examinados. Pero al caminarlo sola en el gris amanecer, con su mochila al hombro y el palacio a su espalda, lo sintió de una manera más inmediata. Las piedras bajo sus pies habían sido desgastadas por generaciones de viajeros que habían pasado por allí. Antes de que a nadie se le ocurriera llamar a este territorio un reino, o trazar líneas a su alrededor y nombrar lo que había dentro. El camino no pertenecía a Colmillo de Plata. Colmillo de Plata simplemente había crecido a su alrededor. Caminó durante 3 horas antes de que el palacio desapareciera por completo detrás de la línea de árboles. No miró hacia atrás. Las ruinas no estaban en ningún mapa actual. Sabía de ellas de la manera en que los sanadores saben de las cosas antiguas. A través de la transmisión lateral y silenciosa de conocimiento que ocurre entre personas que prestan atención a lo que otros pasan por alto. La anciana sanadora que la crió las había mencionado una vez, casi de pasada, de la manera en que mencionaba cosas que consideraba fundamentales y obvias. Las piedras de la luna al norte del límite de Ashvin, más antiguas que el consejo, más antiguas que el sistema de manadas, más antiguas que el vínculo de pareja como lo entiende cualquier persona viva. Cindy también había archivado eso. Ahora caminaba hacia ello. El viaje duró 2 días. Se movió a través de bosques y praderas abiertas y un largo tramo de cresta elevada donde el viento venía de la cordillera del norte, frío y directo. Y podía ver el territorio de Colmillo de Plata extendido debajo de ella como un mapa de todo lo que estaba dejando. Sintió la distancia acumulándose en su pecho, no como pérdida exactamente, sino como una especie de clarificación. Cada milla haciendo algo más claro que la proximidad había mantenido borroso. Había pasado 2 años haciéndose lo suficientemente pequeña para caber en la historia de otra persona. Había terminado con eso. Las ruinas llegaron de la manera en que las cosas significativas a menudo llegan, silenciosamente, sin anunciarse, simplemente presentes cuando levantó la vista. Un círculo de piedras erguidas en una colina baja sobre la línea de árboles, más antiguas que cualquier cosa para la que tuviera vocabulario. La piedra en sí era oscura, casi negra bajo la luz nublada, pero bajo el tenue sol de la tarde que se abrió paso entre las nubes mientras subía la colina, atrapaba la luz de manera diferente, plateada, como si la luna hubiera sido horneada en el material mismo en algún momento antes de la memoria. Entró en el círculo y se detuvo. El aire era diferente aquí, no más cálido ni más frío, simplemente más presente. La cualidad particular de los lugares donde algo real había sucedido repetidamente durante mucho tiempo, hasta que el lugar mismo retuvo el residuo de ello. Dejó su mochila, se sentó en el centro del círculo y esperó. La comprensión llegó gradualmente, no como una voz al principio, sino como un asentamiento.
la presencia profunda y antigua que había sentido por primera vez debajo del vínculo de ilusión, dándose a conocer por completo ahora que no había nada construido superpuesto, como una señal que se aclara cuando se elimina la interferencia. Se sentó con ello durante la tarde y hasta la noche. Dejó que se moviera a través de ella de la manera en que había aprendido a dejar que las cosas se movieran a través de ella. Sin agarrar, sin forzar, simplemente recibiendo. Lo que entendió pieza por pieza fue esto. El verdadero don de Luna nunca había sido sobre la fuerza de la manera en que Colmillo de Plata medía la fuerza. No era dominio o poder físico o la capacidad de violencia sobre la que se construía la jerarquía de la manada. Era algo más antiguo que la jerarquía. La capacidad de recibir la energía de la luna directamente, de servir como un conducto vivo entre el poder de la luna y el mundo. Requería una cosa específica que no podía ser fabricada, entrenada o arreglada políticamente. Claridad emocional, no felicidad, no la ausencia de dolor. Claridad. La transparencia particular que llegaba cuando una persona había sido rota honestamente y había mirado cada pieza de lo que había dentro sin vacilar y sin negación, cuando no quedaba ninguna pretensión, ninguna historia construida que mantener, nada entre el yo y la verdad. El dolor, entendió ahora, no la había dañado para llegar a este poder. La había limpiado. Cada semana de servicio silencioso mientras los susurros la seguían. Cada comida donde había sentido el conflicto de Jameson y no había dicho nada. Cada noche que se había sentado junto a la ventana y observado la oscuridad y se había dicho a sí misma que lo que sentía valía la pena proteger. Cada capa de sí misma que había ofrecido a un vínculo que resultó ser construido, todo ello le había requerido mirar directamente a cosas difíciles y continuar de todos modos. Eso era lo que significaba la claridad emocional perfecta, no facilidad, coraje. Mientras tanto, detrás de ella, Colmillo de Plata se estaba desmoronando. No conocía los detalles. Estaba a 2 días del palacio, más allá del alcance de la comunicación normal de la manada. Pero sentía la inquietud distante de la misma manera que sentía el clima, baja y persistente en el borde de la conciencia. Algo grande e inestable moviéndose a través del paisaje emocional del reino. Lo que no sabía era que el señor de la manada Edrin había ido más allá de las cartas formales, que 2 manadas menores habían retirado públicamente su lealtad al trono, que el consejo, despojado de la infraestructura política que había pasado décadas construyendo, estaba descubriendo que la autoridad prestada de la estabilidad fabricada no era lo mismo que la autoridad ganada, y la diferencia se estaba volviendo dolorosamente evidente. No sabía que Jameson había pasado 3 noches en la sala de guerra y había salido cada mañana pareciendo un hombre perdiendo una batalla que no había anticipado librar, que 2 veces había tomado una pluma para enviarle un mensaje y 2 veces la había dejado sin escribir nada, que Devlin le había dicho con la crueldad particular de los hombres prácticos que su sentimentalismo les había costado más que cualquier enemigo en la frontera. No sabía nada de eso. Pero en las ruinas, en el silencio, algo le dijo que la situación era urgente de la manera en que los terremotos son urgentes. No rápidos, sino fundamentales. El espíritu de la luna llegó justo antes del amanecer. No dramáticamente. No en fuego o sonido, o la presentación teatral de cosas que intentan anunciar su propia importancia. Simplemente presente, de la misma manera que las cosas antiguas en este círculo estaban presentes. Como si siempre hubiera estado allí y ella recién se hubiera vuelto capaz de percibirlo. Era luz, principalmente. Blanco plateado, moviéndose como el agua pero de pie, manteniendo una forma que sugería una forma sin comprometerse completamente con una. Antiguo de una manera que hacía que la sensación anterior de Cindy sobre la edad de las ruinas pareciera aproximada y humilde. Se sentó muy quieta. La presencia la consideró con algo que no era exactamente atención, pero lo más cercano a la atención que algo tan grande y antiguo podía ofrecer a algo tan pequeño y breve como un individuo. Cuando habló, las palabras llegaron dentro de su pecho en lugar de a través de sus oídos. Nunca estuviste destinada a ser luna. Había esperado algo así,
Quizás lo había sabido de la manera no examinada en que sabes cosas que no estás lista para mirar directamente. La presencia continuó. Estabas destinada a ser algo más grande. La luz plateada se expandió lentamente hacia afuera a través del círculo, a través de las piedras oscuras, hacia el pálido cielo antes del amanecer. Paciente y vasta, y completamente sin urgencia, de la manera en que las cosas se mueven cuando operan fuera del tiempo. Cindy se sentó dentro de ella y se dejó ver por completo, completamente. Sin la calidez construida de un vínculo prestado o la cuidadosa pequeñez de 2 años pasados, encajando en un papel construido para otra persona. Solo ella misma. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso se sintió como suficiente. Se sintió como más que suficiente. Se sintió como el comienzo de algo. Lo sintió antes de oírlo. 3 días después de su llegada a las ruinas, en la hora gris antes del amanecer, cuando la presencia lunar era más fuerte y su conciencia había aprendido a extenderse hacia afuera como una segunda piel, lo sintió. Una ruptura violenta en el paisaje emocional de Colmillo de Plata. No la lenta e incesante inquietud de la inestabilidad política que había estado sintiendo en los bordes de su conciencia. Algo más rápido, más agudo, la sensación específica de una decisión tomada con armas. Ya se estaba moviendo antes de haber elegido conscientemente hacerlo. Llegó a la frontera este de Colmillo de Plata al anochecer. Las señales eran visibles desde la distancia, columnas de antorchas contra el cielo oscuro, del tipo que significaba una asamblea militar en lugar de una ceremonia. El sonido de lobos moviéndose en gran número. La comunicación táctica y baja de una manada preparándose para la violencia. Coronó la cresta sobre el valle y lo vio extendido debajo de ella. El señor de la manada Edran no se había detenido en cartas formales. Sus fuerzas se habían reunido en el fondo del valle, 3 manadas combinadas, estimó, leyendo las configuraciones de los estandartes desde la cresta. Suficiente para desafiar al trono directamente. Suficiente para haber calculado que Colmillo de Plata, desestabilizado por el colapso del Consejo y despojado de su alianza del norte, tendría dificultades para mantenerse. Había calculado correctamente sobre la mayoría de las cosas. No había calculado para ella. Bajó de la cresta de la misma manera que la luna sale por el horizonte, sin prisa, sin anunciarse, simplemente inevitable. La energía lunar se movía con ella de manera diferente ahora que en el salón. En el salón había estallado, sorprendida en su expresión, cruda e incontrolada. 3 días en las ruinas habían cambiado eso. Lo entendía ahora de la misma manera que entendía su propia respiración, un ritmo natural, receptivo y preciso, suyo para dirigir. Caminó por el valle hacia las fuerzas reunidas y dejó que la luz viniera. Se extendió desde ella de manera constante hacia afuera a través del suelo helado, blanco plateado, volviendo el oscuro valle luminoso. No agresivo, no amenazante a la manera de las armas o las exhibiciones de dominio, algo más fundamental que la agresión. La luz de la luna alcanzó los bordes de las manadas reunidas de Edran, y los lobos allí se quedaron en silencio. No silenciados por la fuerza, sino aquietados por algo que sus instintos reconocieron antes que sus mentes, lo mismo que sucedió en el salón. Esa respuesta involuntaria y profunda de la especie al poder genuino. El propio Edran estaba montado en el fondo del valle, con armadura, su posición de mando cuidadosamente elegida. Lo vio registrar su llegada, vio el cálculo en su rostro mientras intentaba categorizar lo que estaba viendo y descubrió que ninguna de sus categorías existentes encajaba. «Retírense», dijo. Su voz se extendió por el valle sin esfuerzo, la energía lunar prestándole una resonancia que no tenía nada que ver con el volumen. El caballo de Edran se movió debajo de él. «No tienes autoridad aquí, Omega», dijo en voz alta, tanto para sus fuerzas reunidas como para ella. «No eres luna, no tienes ningún título, no comandas a...». La luz de la luna se intensificó, no con ira, con claridad. La misma claridad que había encontrado en las ruinas,
la misma transparencia que provenía de no tener nada que proteger, excepto la verdad. Dejó que todo el peso de lo que era se sintiera en todo el valle. No una actuación, no una amenaza, simplemente completamente presente. El caballo de Edren se encabritó. La mitad de su línea del frente dio un paso atrás antes de que alguien se lo ordenara. «Retírense», dijo de nuevo, en voz baja. Se retiraron. Jameson la encontró en el borde del valle una hora después de que sus propias fuerzas se hubieran movido para gestionar la rendición formal y los estandartes de Edren hubieran sido bajados a la escarcha. Vino sin escolta, sin su atuendo formal negro, sin la compostura arquitectónica que usaba para las ocasiones públicas. Solo el hombre. Se paró frente a ella en la oscuridad iluminada por la plata y la miró de la misma manera que la había mirado en el salón, con esa cualidad cruda y desprotegida que despojaba todo lo construido. Excepto que esta vez no había culpa debajo. O más bien, la culpa todavía estaba allí, pero se había asentado en algo más antiguo y silencioso. La humildad específica de una persona que se había visto a sí misma claramente y había aceptado lo que encontró. «No tenías que volver», dijo. «Lo sé, pero lo hiciste». «Este sigue siendo mi hogar», dijo ella simplemente, «sea lo que sea». Él guardó silencio por un momento, luego, «Cindy, lo siento, no por lo que me cuesta decirlo, o por lo que espero que hagas con ello. Simplemente lo siento por todo». Ella lo miró, sintió la verdad de ello moviéndose a través de él, limpia y sin reservas. «Lo sé», dijo de nuevo, más suave esta vez. Sus ojos se movieron por su rostro, haciendo una pregunta que estaba eligiendo no poner en palabras, porque ya entendía la respuesta. «El vínculo se ha ido», dijo ella suavemente, «y no reconstruiré lo que ya estaba roto antes de que supiéramos que era construido. Eso no es lo que viene ahora, no para mí». Algo se movió en su expresión, dolor, real y no actuado. La pérdida de algo que entendía ahora, demasiado tarde, que nunca había valorado adecuadamente mientras lo tuvo. Asintió una vez. «Entonces, ¿qué viene ahora?», preguntó. «¿Para ti?». Cindy miró a través del valle, la luz plateada todavía descansando sobre la escarcha, las fuerzas aquietadas, la antigua línea de la cresta más allá, el cielo oscuro sobre todo manteniendo su presencia paciente y enorme. «Me quedo», dijo. «No como tu luna, no como el símbolo del consejo o el marcador de posición de nadie o un título que pertenece a la historia de otra persona». Se volvió hacia él. «Me quedo como lo que soy». El consejo lo formalizó 3 días después, con significativamente menos dignidad de la que hubieran preferido. Tenían pocas opciones. 2 manadas ya se habían comprometido directamente con ella. No con el trono, no con la autoridad del rey Alfa, sino con ella específicamente. Las piedras de la luna fuera del palacio habían comenzado a brillar débilmente por la noche, visibles desde las murallas superiores. Un detalle que se movió a través de la población de Colmillo de Plata, con la velocidad y el peso del tipo de señal que la gente había sido criada para reconocer. Incluso Aldrich, pensara lo que pensara en privado, entendió que la arquitectura política del reino había cambiado fundamentalmente y que sobrevivir al cambio requería reconocer lo que lo había cambiado. El título que le dieron no se había usado en siglos. Guardiana Luna de Colmillo de Plata. Responsable ante ningún consejo, no vinculada a ningún alfa. Posicionada fuera de la jerarquía que había definido a cada lobo en el reino desde su fundación. No por encima de ella exactamente, sino adyacente a ella. Un tipo de autoridad completamente diferente. Del tipo que no necesitaba aplicación porque era simplemente innegablemente real. Conservó la habitación con la ventana estrecha, aquella donde había observado el cielo oscuro suavizarse cada mañana durante 2 años, aprendiendo a sentir la presencia de la luna persistiendo al borde del amanecer. Todavía se levantaba antes del amanecer. Todavía se sentaba con las rodillas pegadas al pecho, observando el momento en que la oscuridad daba paso a la luz. Pero ya no se sentaba sola, no de la manera en que lo había hecho antes.
esa soledad cuidadosa y privada de alguien haciéndose pequeño. Se sentaba con el pleno conocimiento de lo que era, y la luz de la luna entraba por el cristal de la misma manera que había estado llegando a ella desde mucho antes de que tuviera un nombre para lo que significaba. Paciente, segura, regresando cada mañana sin importar lo que la noche anterior hubiera contenido. El reino había creído, desde que cualquiera podía recordar, que las omegas eran los lobos más débiles que existían. Habían construido toda su jerarquía en torno a esa creencia. Habían organizado su política y sus alianzas y sus vínculos cuidadosamente construidos sobre la base de ella. Pero habían olvidado algo importante. La luna no mide la fuerza de la misma manera que los reinos. No elige al lobo más ruidoso o al linaje más poderoso o al que tiene más aliados políticos y la imagen más cuidadosamente gestionada. Elige a aquel que puede ser roto por completo y aún así mirar hacia arriba. Al que es lo suficientemente valiente como para pararse en medio de todo lo construido y falso y prestado y decir, esto no es real y no fingiré lo contrario. Al que está dispuesto a romper el vínculo primero. A veces, el lobo que la luna realmente elige nunca es el que nadie esperaba. A veces, es aquel que ya habían decidido que no importaba. Y a veces, es quien salva el reino que intentaron usarla para proteger. Si la historia de Cindy te sorprendió, dímelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias donde los lobos que todos subestimaron resultan ser los que la luna eligió desde el principio.